Elda Frieda. ¿Creer en las obras para salvación es o no una sana doctrina, Pastor Juan Carlos? No, no es una sana doctrina. Lo que dice Santiago y Efesios, Pablo en Efesios y Santiago, en el caso de Pablo está diciendo que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras nuestras, las obras que la ley exigía que hiciéramos y que nos declaraban o nos colocaban en una posición de justos delante de Dios. Entonces no podemos ser salvos por las obras de la ley. Pablo lo dice en Efesios 1, 2 y en Romanos también lo ratifica. Y luego vamos a Santiago y Santiago dice que la gente tiene que tener una relación entre su estilo de vida y la fe que profesa. Pero no dice que uno es salvo por la fe en ese caso, porque a veces usan el pasaje de Santiago para decir que dice lo contrario. Pero yo creo que si uno enseña que alguien se salva por las obras, está enseñando una doctrina totalmente falsa, está quitando pero también hay formas un poco sutiles de llegar a creerlo, ¿no? De llegar a aplicarlo. A veces se mete un poco sutilmente en la iglesia. Sobre todo por el legalismo, que lo hace a uno creer que usted tiene que cuidarse, ¿verdad? Para que su salvación no se la quite, ¿verdad? Dios, por que llegó vestido de una manera inadecuada, porque se enojó, dijo una mala palabra, faltó el domingo a la iglesia, etcétera. Entonces, hay un cierto legalismo que lo que ha hecho es que la gente crea que la salvación tiene que cuidarla en ese aspecto. Pero esencialmente no, la salvación es un acto por la gracia de Dios. Las obras, dice la Escritura también, fuimos creados por Dios para andar en buenas obras, somos hechura suya, Él nos hizo para que hiciéramos buenas obras, pero no para salvarnos por las obras. Y sí creo que hay, obviamente, mucha gente el deseo de asegurarse que se gana la salvación porque ayuda a los pobres, porque es muy buena gente, porque ve televisión, porque oye radio cristiana, porque canta el Señor y cree que por eso se va a salvar. Entonces, hay gente que considera en la práctica que se salva por acciones. La única acción que nos salva es la de Cristo en la cruz de Calvario y la mía de aceptarle a Él como Salvador y Señor. Esa es la única acción. Pero no es una obra, porque no es por obras, es por fe. El acto de creer es un acto de fe, no de obra. Pastora Shirley, por aquí nos hace una pregunta muy... ¿Puedo sí, pensé que no iba a haber controversia en esta, no, pero... Porque yo no sé, estoy con lo que se ha dicho, pero entonces, por ejemplo, el creer una herejía, el creer una herejía, ¿me lleva a la condenación o yo puedo ser salvo creyendo una herejía? Herejía, definámosla primero. Cuando yo digo herejía, Pastor Juan Carlos, ¿qué entiende usted? Por ejemplo, cuando yo digo una herejía, usted a veces me dice, eso es una herejía, pero yo soy salvo y voy para el cielo creyendo eso, ¿verdad? Pero digamos, para usted, ¿qué es una herejía, digamos, bien entendida? Herejía para mí generalmente lo que usted piensa. La definición. Pero voy a hacerlo más específico. Ha sido más claro. De diccionario. Diccionario teológico. Así por señas, dice, así por señas. No, herejía sería un pensamiento doctrinal que se sale de la enseñanza bíblica. O sea, alguien tomó, por ejemplo, diciendo que la resurrección de Jesucristo ya se había efectuado. Dice Pablo que ellos son herejes. No. Eso era una herejía. Se salió de la doctrina bíblica. Pero digamos, entonces, un pensamiento, ¿qué dijiste? Un pensamiento doctrinal que sale de la enseñanza bíblica. Correcto. Doctrinal que sale, por ejemplo, cuando Job dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Eso, Jehová fue el que dio y Satanás fue el que quitó. Porque Jehová lo autorizó. De la paz. Pero Satanás lo quitó. Entonces, hay un sector de la iglesia que pensamos que eso no está bien dicho, que un pastor que ahorita diga Jehová Dios dio, o un cristiano. O que está sacado fuera de contexto, digamos. Claro, creemos que eso no. Ahora, eso no va a llevar al que lo diga o el que lo crea diferente, que es un hecho, o sea, es una acción, es una obra. Eso no me lleva ni me saca del cielo. O sea, el pensar algo salido de la doctrina. Si yo llevo el pensamiento de la prosperidad a un lado, o si soy de la teología de la pobreza, ¿verdad? Si lo llevo a otro lado, eso tampoco me lleva a la salvación. Tal vez. O me saca. Pero es que son puede ser un principio de algo de temas no fundamentales de la doctrina. Sí.
La herejía lo desvía a uno del camino. Estoy diciendo. Y poco a poco uno se va separando hasta que cae en la apostasía. Pero la por ejemplo, en esta pregunta yo sí veo un problema grande, porque atribuirle obras a la salvación sí afecta una doctrina fundamental de la fe, como es que la sangre de Cristo es suficiente para salvarnos. Entonces, si alguien, por supuesto, le empieza a predicar y a decir, no, la sangre de Cristo no fue suficiente para salvarnos, sino que tiene que agregarse obras humanas, yo sí creo que eso es una doctrina que atenta completamente con el plan de redención de Dios para la humanidad. Estamos de acuerdo. Hermana Penny, que estaba... No, que hice el comentario acerca de que entonces las herejías son muy fáciles de decir porque están mezcladas con los pensamientos de los hombres y constantemente mezclamos un versículo, una palabra, cogemos un pequeño versículo o un versículo grande, lo mezclamos con el pensamiento y entonces podemos caer fácilmente en una herejía, y eso es de lo que creo que debemos de cuidarnos, de mantenernos más pegados a la palabra, ¿verdad? Ven. Sí. No, es que hay sectores de la iglesia que piensan, por ejemplo, que el que no cree en el rapto, por ejemplo, se va a condenar. Y entonces yo digo, ¿pero cómo es posible? O sea, si el que cree en Jesucristo se va a salvar, no es que si cree o no en el rapto, eso no tiene ningún... O sea, puede estar equivocado en ese pensamiento, pero si cree en Jesucristo... Tal vez ahí sería difícil de dividir, pero entonces habría que definir qué tipo de herejía es. O sea, no es cualquiera como una definición genérica, sino habría que ver qué parte de la doctrina está siendo afectada para ver si afecta la salvación o las obras. Hice la pregunta y atravesé el caballo aquí solamente porque creo que como iglesia debemos de tener cuidado, ¿verdad? De que personas que piensen diferente a nosotros, o sea, somos muy fáciles a condenar y a mandar al infierno por tener hasta pensamientos diferentes, ¿verdad? Quiere decir que es una obra. Si yo pienso así, entonces, en cuanto a todo lo demás, pues también mucha gente, con lo que están diciendo que muchos católicos aún no serían salvos si ellos reciben a Jesús como su Señor y Salvador, pero además le agregan un poco de obras al asunto. Y yo lo que entiendo de lo que Pastor Juan Carlos ha hablado en otros programas, usted sí cree que los católicos pueden ser salvos, nada más que aún pueden pensar que también necesitan agregarle un poco de obras a lo que Jesús ya hizo, algunos. Sí, hasta que sean convencidos por el Espíritu Santo de que están mal y salgan de allí. Entonces aún ni esa herejía les afecta la salvación. Para creer, no. Después sí. Para ganar la salvación no hacen falta, pero por favor hagan buenas obras, es importante. Sí, sí.